La tarde se deslizaba suavemente en Valencia, la luz dorada del sol comenzaba a caer sobre la Plaza de la Virgen, donde las familias se reunían para disfrutar de tapas y risas. Era un lugar que siempre había significado tradición y unión para mí, pero en ese momento el aire se sentía denso y cargado de una tensión que no lograba identificar. Mi relación con Javier, mi pareja desde hacía años, había entrado en una rutina monótona que me dejaba un vacío creciente. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, y las miradas que antes compartíamos ahora parecían ausentes. En medio de esta atmósfera familiar, él estaba allí, mi padrastro. Su nombre era Manuel, un hombre que siempre había sido amable y respetuoso. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. Su presencia en nuestras reuniones se había vuelto más frecuente. A medida que lo observaba reír con mis hermanos y compartir anécdotas de su juventud, sentí una incomodidad que me desconcertaba. Esa mirada intensa que me dirigía a veces me hacía sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos más ocultos. Javier parecía ajeno a todo esto. Estaba absorto en su teléfono móvil mientras yo luchaba por concentrarme en la conversación sobre las fallas y el próximo festival de paella. La falta de atención de Javier era palpable, sus ojos no veían más allá de la pantalla. Y ahí estaba yo atrapada entre dos mundos, uno donde las expectativas familiares eran inquebrantables y otro donde una chispa prohibida comenzaba a encenderse. Mientras servíamos la paella en el centro de la mesa, noté cómo Manuel me miró durante un instante más prolongado del habitual. Su expresión era seria pero cálida, había algo en su mirada que me hizo cuestionar todo lo que conocía sobre él y sobre mí misma. No era solo un hombre mayor, era alguien con quien compartía una historia familiar complicada y matizada. La velada avanzó entre risas y anécdotas familiares. Sin embargo, mi mente divagaba hacia Manuel cada vez más a menudo. En un momento dado, cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, sentí una oleada de confusión mezclada con atracción, algo que nunca había considerado antes. Era como si un hilo invisible nos uniera a pesar del peso del secreto que ambos llevábamos. Al final de la noche, mientras todos comenzaban a despedirse y los niños corrían alrededor jugando con globos, Javier se acercó a mí con una sonrisa distraída. «¿Vamos?», preguntó sin mirar realmente hacia mí. Asentí mecánicamente, mi mente seguía atrapada entre el cariño familiar y esa extraña conexión con Manuel. Mientras caminábamos hacia el coche, no podía dejar de pensar en cómo este encuentro había desnudado mis sentimientos más profundos. El vacío emocional que sentía en mi relación con Javier contrastaba bruscamente con la nueva complejidad que emergía al pensar en mi padrastro. Sabía que debía mantener las apariencias, nadie podría sospechar lo que comenzaba a gestarse dentro de mí. Esa noche no dormí bien. Mis pensamientos giraban alrededor de cada detalle, su risa profunda, como sus ojos brillaban al hablar sobre sus pasiones pasadas, y hasta como su voz resonaba cálidamente al pronunciar mi nombre. La confusión crecía dentro de mí mientras intentaba entender por qué esos momentos compartidos resonaban tanto. A medida que los días pasaron y las reuniones familiares continuaron, cada vez más frecuentes, noté cambios sutiles pero inquietantes en mi entorno familiar. Javier seguía ensimismado en su mundo digital mientras yo trataba de mantenerme presente para los demás. Sin embargo, cada vez que Manuel aparecía en escena, el aire vibraba con una energía inconfundible entre nosotros. Una tarde decidí invitar a algunos amigos para ver un partido de fútbol en casa. Pensé que sería una buena manera de distraerme del torbellino emocional interno. La risa llenó el ambiente mientras disfrutábamos unas cervezas frías y tapas variadas traídas desde el bar del barrio donde siempre íbamos después del trabajo. Sin embargo, no pude evitar notar cómo Manuel llegó justo cuando todos estaban sentados alrededor del televisor gritando por su equipo favorito. Su presencia iluminó la habitación como si hubiera entrado un rayo de sol entre nubes grises. Todos lo recibieron con alegría genuina mientras yo me quedé paralizada por la sorpresa. Durante esa noche él se sentó cerca mío, nuestras manos casi se rozaron al alcanzar unas aceitunas sobre la mesa compartida. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros dos mientras los demás estaban absortos en el juego frente a ellos. Hablamos sobre recuerdos lejanos, viajes familiares pasados y risas compartidas durante largos almuerzos dominicales. Fue entonces cuando sentí esa chispa nuevamente,
Algo indescriptible pero innegable surgió entre nosotros mientras nos mirábamos fijamente durante unos segundos demasiado largos para ser casuales. Un pequeño giro inesperado sucedió cuando nuestras manos finalmente se encontraron brevemente al pasarme un vaso lleno de agua. Los latidos acelerados resonaban dentro de mí mientras mis pensamientos luchaban por encontrar sentido a lo sucedido. ¿Era solo atracción o algo más profundo? La culpa comenzó a asomarse como sombra oscura ante esta nueva realidad emocional llena de matices confusos e inesperados. El resto de la noche pasó rápidamente entre risas ahogadas y miradas furtivas hacia Manuel. Cada pequeño gesto parecía cargar consigo un significado oculto del cual ambos éramos conscientes pero incapaces o quizás reacios a nombrar abiertamente. Al final del encuentro familiar esa noche regresé a casa sintiéndome desbordada por emociones contradictorias, amor por mi familia pero también inquietud por lo desconocido que empezaba a florecer dentro mío respecto a Manuel. Mientras Javier dormía plácidamente junto a mí sin saber nada acerca del torbellino emocional interno al cual me enfrentaba cada día más intensamente. Así fue como comencé a darme cuenta, este vacío emocional no solo provenía de mi relación estable sino también del dilema moral ante un amor prohibido e inesperado hacia alguien tan cercano pero tan distante al mismo tiempo como lo era mi padrastro. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, y el canto de los pájaros resonaba en la tranquilidad de la casa. Javier aún dormía, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior. Me levanté con un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y deseo que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a Manuel. La forma en que me miraba, la manera en que nuestras manos se rozaban al pasar los platos. Todo parecía tan inocente y sin embargo tan cargado de significado. Esa tarde había planeado ir a un bar de tapas con algunos familiares. La idea era distraerme y olvidar por un momento lo que sentía por mi padrastro. Sin embargo, cuando llegué al lugar y vi a Manuel conversando animadamente con otros familiares, mi corazón dio un vuelco. La risa que compartían me pareció una melodía lejana. Me acerqué con una sonrisa forzada y me senté junto a él. ¿Cómo te va?, me preguntó con sinceridad, sus ojos brillando bajo la luz tenue del bar. Bien, solo cansada, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. La charla fluyó entre anécdotas familiares y recuerdos compartidos. A medida que hablábamos, el ambiente se tornó más íntimo. Recordamos viejos tiempos juntos, cuando éramos simplemente una familia sin complicaciones ni secretos oscuros. La risa nos unió más de lo que esperaba. Recuerdo aquella vez que intentaste hacer paella y casi quemas la cocina, dijo Manuel riendo. No me recuerdes eso, exclamé entre risas. Fue un desastre total. En ese instante las miradas se encontraron. Sentí como la risa se desvanecía lentamente y una tensión palpable llenaba el espacio entre nosotros. Era como si el mundo alrededor hubiera desaparecido momentáneamente, solo existíamos él y yo. A veces pienso en lo mucho que ha cambiado todo, murmuró él con seriedad. Pero hay cosas que nunca cambian. La conversación tomó un giro inesperado hacia nuestras vidas actuales. Hablamos sobre sueños olvidados y aspiraciones perdidas, descubrí que compartíamos más intereses de los que había imaginado, la literatura, el cine clásico y hasta nuestra pasión por la cocina. La conexión crecía entre nosotros como una sombra al atardecer, hermosa pero inquietante. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras hablábamos sobre nuestros anhelos perdidos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su calidez junto a la mía. Fue entonces cuando nos besamos. Un acto impulsivo e inesperado, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente, asustados por lo que acababa de suceder. Miramos a nuestro alrededor como si alguien pudiera haber visto nuestro momento prohibido. El silencio fue ensordecedor, las risas del bar parecían lejanas ahora. La culpa me invadió instantáneamente. ¿Qué habíamos hecho? Manuel también parecía afectado por lo sucedido, su expresión era un reflejo del caos emocional que ambos enfrentábamos. Lo siento, no debimos, comencé a decir mientras me apartaba lentamente. Él asintió con gravedad pero no dijo nada más. La atmósfera entre nosotros había cambiado drásticamente,
ya no éramos solo padrastro e hija sino dos personas atrapadas en algo mucho más complicado. Decidí salir del bar para tomar aire fresco, necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar nuevamente esa realidad confusa. Caminé hacia la Plaza de la Virgen donde las familias disfrutaban del ambiente festivo sin saber lo que ocurría dentro de mí. Mientras observaba a niños correr felices y parejas compartir momentos entrañables, sentí una punzada en el corazón por lo que estaba arriesgando. Mi familia entera estaba construida sobre pilares frágiles, y ahora esa estructura comenzaba a tambalearse bajo el peso de mis sentimientos contradictorios. Regresé al bar tras unos minutos. Manuel estaba sentado solo en una esquina con mirada distante. Al acercarme nuevamente a él, su expresión indicaba que ambos éramos conscientes del abismo emocional en el cual habíamos caído juntos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente con voz baja pero firme. No tenía respuesta, las palabras parecían insuficientes para describir todo lo que sentía en ese momento. La presión de mantener nuestra relación oculta era agobiante, pero también había algo irresistible en nuestra conexión reciente. No sé, dije sinceramente, pero esto no puede seguir así. La idea de continuar ocultando lo ocurrido me aterrorizaba tanto como me excitaba. En ese instante comprendí cuán vulnerable era ante esta situación. Amaba a mi familia, pero también deseaba explorar este nuevo vínculo con Manuel, aunque sabía perfectamente los riesgos involucrados. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos cómo proceder sin poner en peligro nuestras vidas cotidianas ni arriesgar nuestra relación familiar existente. Sin embargo, cada palabra parecía llevarnos más cerca del precipicio emocional donde nos encontrábamos parados ahora, entre lo prohibido y lo familiar. Cuando finalmente decidimos salir del bar esa noche, un silencio pesado nos envolvió mientras caminábamos juntos hacia casa como si estuviéramos huyendo de algo inminente e inevitable. A medida que cruzábamos las calles iluminadas por faroles antiguos, sentí como cada paso resonaba como un eco del futuro incierto al cual nos dirigíamos juntos. ¿Podríamos realmente vivir con esto? ¿Podríamos mantenerlo oculto? Al llegar frente a casa, miré hacia Manuel buscando respuestas en sus ojos oscuros. Su mirada reflejaba tanto deseo como miedo. Era evidente que ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea sin retorno. Sin embargo, antes de poder articular mis pensamientos o hacer alguna promesa sobre cómo manejar esta nueva realidad entre nosotros, escuché pasos detrás mío. Javier salía al encuentro nuestro con cara adormilada pero alerta ante nuestra llegada nocturna. El corazón se me detuvo por un instante mientras comprendía las posibles consecuencias de ser descubiertos justo cuando comenzábamos a explorar este nuevo capítulo prohibido en nuestras vidas. La tensión en el aire era palpable. La risa de Javier resonaba en mis oídos mientras me acercaba a él, tratando de ocultar la confusión que me invadía. Había sido un momento tan inesperado, un roce de labios que parecía haber encendido algo dentro de mí. Pero ahora, con su mirada fija en nosotros, la realidad se imponía. ¿Todo bien?, preguntó Javier con una sonrisa que parecía inofensiva. Mi padrastro y yo intercambiamos una mirada rápida, como si en ese instante pudiéramos comunicarnos sin palabras. La conexión que habíamos comenzado a explorar se sentía más intensa que nunca, pero también más peligrosa. Sí, solo estaba recordando viejos tiempos, respondí, intentando sonar despreocupada. Javier asintió y se giró hacia el salón, donde la música aún sonaba suavemente. Mientras lo seguía, no podía evitar pensar en cómo había cambiado mi percepción de las cosas. Cada encuentro con mi padrastro se volvía más significativo y menos casual. Las charlas sobre trivialidades se transformaban en momentos de complicidad que me hacían cuestionar mis sentimientos. Esa noche había una cena familiar programada. Mi madre había preparado una paella exquisita, como era habitual en nuestras reuniones. Sin embargo, mi mente estaba lejos de los sabores tradicionales y las risas familiares, estaba atrapada en la maraña de emociones que había comenzado a tejer con mi padrastro. Durante la cena, las conversaciones fluían entre anécdotas y risas. Recordé cómo solíamos reunirnos cada año para celebrar las fallas, esas noches llenas de fuegos artificiales y luces brillantes parecían tan lejanas ahora. Fue durante una de esas festividades cuando conocí a mi padrastro realmente por primera vez, su sentido del humor y su calidez me habían cautivado entonces.
¿Recuerdas aquella vez que casi quemamos el barrio entero con los petardos? Dijo Javier entre risas. No pude evitar reírme también mientras recordaba aquel episodio. Era un recuerdo compartido que nos unía aún más. Sí, mamá estuvo a punto de matarte, respondí con una sonrisa. La risa compartida creó un puente entre nosotros, un espacio donde las tensiones del momento parecieron desvanecerse por un instante. Pero esa sensación no duró mucho tiempo, el peso del secreto seguía presente entre nosotros como una sombra ineludible. Mientras terminábamos la cena, la conversación derivó hacia temas más serios, los planes para el futuro y las expectativas familiares. Mi madre hablaba sobre su deseo de vernos felices y realizados, pero sus palabras resonaban en mí como un eco distante. ¿Qué significaba ser feliz? ¿Acaso era suficiente con lo que tenía? Después de cenar, decidimos salir al patio para disfrutar del aire fresco. Las luces del jardín iluminaban nuestros rostros mientras hablábamos sobre trivialidades nuevamente, sin embargo, cada palabra parecía cargada de significado oculto. La risa se convirtió en miradas prolongadas y gestos sutiles. En un momento dado mencioné algo sobre cómo había cambiado mi vida desde que Javier llegó a nuestra familia. Él asintió lentamente mientras me observaba fijamente. A veces creo que todos llevamos cargas invisibles, dijo él con voz suave. Es fácil perderse entre lo que realmente queremos y lo que los demás esperan de nosotros. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Era cierto, llevaba años sintiendo ese vacío en mi relación estable, un sentimiento que ahora contrastaba bruscamente con la conexión emocional creciente con mi padrastro. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y los caminos tomados, algo cambió en el ambiente entre nosotros, era como si hubiéramos dejado atrás las barreras invisibles que nos separaban hasta ese momento. En medio de esa vulnerabilidad compartida, nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez fue diferente, fue un acto impulsivo lleno de emociones reprimidas. Nos apartamos rápidamente al darnos cuenta del impacto del gesto, la culpa nos envolvió instantáneamente como una niebla densa e inquietante. Esto no debería estar pasando, murmuré apenas audible. Él suspiró profundamente antes de responder. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran un pacto secreto sellado por aquel beso inesperado. La mezcla de miedo y deseo crecía dentro mío mientras intentábamos encontrar sentido a lo ocurrido sin caer en el abismo del arrepentimiento inmediato. La noche avanzó lentamente después de ese momento revelador, cada rayo de luna parecía intensificar nuestras emociones contradictorias mientras regresábamos al interior para continuar con la velada familiar. Sin embargo, algo había cambiado para siempre, ya no éramos solo padrastro e hijastra, éramos cómplices en algo mucho más complejo. A medida que la noche llegaba a su fin y los invitados comenzaban a retirarse uno a uno, sentí una inquietud creciente dentro mío ante la posibilidad de ser descubiertos por otros miembros de la familia o incluso por mi madre misma. La idea me aterrorizaba tanto como me excitaba, era un juego peligroso al borde del abismo emocional donde ya estaba inmersa sin poder dar marcha atrás. Cuando finalmente quedamos solos en el salón tras despedir a todos los demás invitados, el silencio se volvió ensordecedor entre nosotros dos. Miré hacia Javier buscando respuestas o alguna señal clara sobre cómo proceder después del beso compartido, sin embargo, todo lo que encontré fueron sus ojos oscuros llenos de incertidumbre e intensidad. No sabía si debía hablar o simplemente dejarlo todo tal cual estaba hasta nuevo aviso, pero antes siquiera de poder articular mis pensamientos otra vez escuché pasos acercándose desde la cocina. Era mi madre regresando para recoger algunos platos olvidados. El corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente mientras pensaba en las posibles consecuencias si ella llegara a vernos juntos así. Sería devastador no solo para mí sino también para ella al enfrentar esta verdad tan compleja respecto a nuestra relación secreta. El tiempo parecía detenerse mientras decidíamos qué hacer ante esa inminente revelación. El día de la reunión familiar se acercaba, y la ansiedad me consumía. La idea de enfrentar a mi madre y a todos los demás con el peso de nuestro secreto me llenaba de temor. A medida que los días pasaban, las miradas furtivas entre mi padrastro y yo se volvían más intensas, como un fuego que ardía en silencio. No podía ignorar lo que estaba en juego, todo lo que habíamos construido, la confianza y el amor que había en nuestra familia,
pendía de un hilo. La tarde antes del evento, decidí dar un paseo por Valencia. Las calles estaban adornadas con luces brillantes y la gente reía en las terrazas de los bares. La ciudad estaba viva, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. Cada paso resonaba con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Me detuve en la Plaza de la Virgen, observando a las familias reunidas alrededor de la fuente. Recordé mis propias reuniones familiares, llenas de risas y amor. ¿Cómo había llegado a este punto? Al llegar a casa, encontré a mi padrastro esperando en el salón. Su expresión era seria, pero sus ojos traicionaban una mezcla de deseo y preocupación. Mañana será complicado, dijo con voz grave. Lo sé, respondí mientras me acercaba a él. El aire estaba cargado de tensión, una tensión que había crecido desde aquel primer beso. No sé cómo vamos a manejarlo. Podríamos simplemente actuar como siempre, sugirió él, aunque sabía que eso era imposible. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma. La noche se volvió aún más pesada con cada palabra intercambiada. Decidimos no dejar que el miedo nos separara, al contrario, necesitábamos encontrar consuelo el uno en el otro antes del caos familiar que se avecinaba. Pasamos la noche juntos compartiendo susurros y risas nerviosas mientras recordábamos momentos pasados, sin embargo, cada risa venía acompañada de un eco de culpa. Al amanecer del día siguiente mi madre comenzó a preparar todo para la reunión. El aroma del puchero llenaba la casa mientras ella organizaba los platos en la mesa con esmero. Era su forma de demostrar amor y unidad familiar, pero yo sentía una presión creciente en mi pecho al pensar en lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Cuando llegó el momento y todos comenzaron a llegar, intenté actuar con normalidad. Mi pareja llegó también, su sonrisa era una máscara perfecta para ocultar su propia inquietud. Las conversaciones fluían entre brindis y anécdotas familiares mientras yo luchaba por mantenerme presente. Mi madre hizo un brindis para celebrar nuestra familia, por muchos años más juntos. Las palabras resonaron como un eco doloroso en mis oídos mientras miraba a mi padrastro al otro lado de la mesa. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de desviar la mirada rápidamente, era como si ambos supiéramos que estábamos caminando sobre una cuerda floja. A medida que avanzaba la tarde noté que mi madre comenzaba a sospechar algo extraño entre nosotros dos. Su mirada se posó sobre mí durante más tiempo del habitual, parecía buscar respuestas donde no las había. La incomodidad creció cuando ella preguntó, ¿estás bien? Te veo distraída. Sí, solo tengo mucho en mente, respondí forzando una sonrisa. Las horas pasaron lentamente hasta llegar al momento del postre, flan casero hecho por mi madre, uno de mis favoritos desde pequeña. Todos parecían disfrutarlo mientras yo trataba desesperadamente de mantenerme centrada en las conversaciones triviales y evitar cualquier comentario sobre mi relación con él. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban bajo la mesa o nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, el peso del secreto aumentaba exponencialmente hasta volverse casi insoportable. Finalmente, después de varias horas llenas de risas forzadas y miradas nerviosas, todos comenzaron a despedirse. Mi corazón latía con fuerza mientras sabía que pronto estaríamos solos nuevamente, esa mezcla entre el alivio y el miedo era abrumadora. Cuando todos se marcharon y quedamos solos en casa nuevamente, sentí como las paredes parecían cerrarse alrededor nuestro. No puedo seguir así, le dije directamente. Él asintió lentamente como si entendiera cada palabra sin necesidad de explicaciones adicionales. Ambos éramos conscientes del dilema moral al cual nos enfrentábamos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él finalmente. No lo sé, respondí con sinceridad desgarradora mientras me dejaba caer sobre el sofá cansada por la lucha interna entre lo correcto y lo deseado. En ese instante crítico donde todo parecía desmoronarse frente a nosotros, decidimos hablar sobre nuestros sentimientos abiertamente por primera vez desde aquel primer beso robado. Esto no es solo atracción, dije sin poder contenerme más tiempo. Lo sé, respondió él mirándome fijamente como si intentara leer mis pensamientos más profundos. Mientras nos adentrábamos en esta conversación complicada sobre nuestra conexión emocional real versus los límites sociales impuestos por nuestra familia,
Sentí como un vacío profundo comenzaba a formarse dentro mí al considerar todas las implicaciones futuras si decidíamos continuar esta relación prohibida. Las dudas comenzaron a acecharme nuevamente. ¿Valdría realmente la pena arriesgar todo? ¿Podríamos vivir así sin sentirnos culpables? La presión social comenzaba a pesarme tanto como los sentimientos genuinos que teníamos uno hacia el otro. De repente escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Era mi madre regresando porque había olvidado algo importante para ella antes de irse definitivamente esa noche. La puerta se abrió lentamente revelando su figura sorprendida al vernos juntos tan cerca uno del otro después de haber estado rodeados por toda nuestra familia durante horas. El instante congelado fue suficiente para entender que nada podría volver atrás después de este encuentro inesperado. El rostro de mi madre reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. Se quedó en la entrada, con la mirada fija en nosotros, como si intentara desentrañar el misterio de lo que había presenciado. Un silencio incómodo se instaló en el ambiente y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Miré a mi padrastro, sus ojos mostraban una inquietud similar a la mía. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi madre, su voz temblorosa traicionando su aparente calma. No sabía qué responder. Las palabras se habían desvanecido de mi mente. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir. La conexión que habíamos compartido, ese momento tan íntimo y vulnerable, ahora parecía un eco distante. Mi padrastro fue el primero en reaccionar. Con un tono conciliador, dijo: «Solo estábamos hablando de cosas del pasado». La respuesta no era suficiente. El peso de la verdad se hacía evidente entre nosotros. Mi madre no estaba convencida. ¿Hablando? ¿Así tan cerca? Su mirada se endureció. Esto no es normal. Sentí un escalofrío recorrerme al escucharla. La presión social y la lealtad familiar me golpearon como una ola gigante. Sabía que debíamos aclarar las cosas antes de que esta situación se saliera de control. Mamá, no es lo que piensas, intenté decir, pero las palabras sonaron vacías. Ella dio un paso adelante cerrando la distancia entre nosotros. Su expresión era una mezcla de preocupación y decepción. En ese instante me di cuenta de que había cruzado una línea que nunca debía haber tocado. La conversación continuó por un camino tortuoso, lleno de preguntas sin respuestas. Mi madre insistió en que necesitábamos ser honestos entre nosotros, pero cada intento de explicar solo aumentaba la confusión. A medida que hablábamos, recordé a mi pareja esperándome en casa, ajeno a todo lo que estaba sucediendo aquí. Él también tenía sus propios problemas, su trabajo lo absorbía cada vez más y nuestra relación parecía desvanecerse lentamente en medio del caos cotidiano. Esa noche había decidido quedarme en casa para hablar con él sobre nuestras dificultades, sin embargo, este encuentro había cambiado todo. Finalmente, después de varios intentos fallidos por calmar a mi madre y hacerla entender que no había nada más allá de nuestra conversación casual, ella se dio por vencida y salió del cuarto con un suspiro resignado. Mi padrastro me miró con preocupación mientras ella cerraba la puerta detrás de sí. La atmósfera entre nosotros había cambiado drásticamente, ya no éramos dos personas compartiendo un momento especial, sino dos individuos atrapados en una situación complicada e insostenible. «Esto no puede seguir así», dijo él al fin. «Necesitamos pensar bien qué hacer ahora». Asentí lentamente sintiendo el peso de sus palabras resonar en mí. La idea de continuar ocultando nuestra conexión me parecía cada vez más peligrosa e insensata. Pero también existía el miedo a perderlo todo, mi familia, mi estabilidad emocional y la vida que había construido hasta ahora. Al salir del cuarto para buscar aire fresco y despejar mis pensamientos, me encontré con un amigo inesperado en el pasillo, Javier, quien solía ser parte del círculo cercano a nuestra familia antes de mudarse por trabajo a otra ciudad. Me saludó con una sonrisa amplia y amistosa. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Javier. «¿Todo bien?». Sus palabras resonaron como un eco lejano mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada sin revelar lo ocurrido minutos antes con mi padrastro. «Sí, solo estoy reflexionando sobre algunas cosas», respondí evasivamente.
Javier notó algo extraño en mi tono y su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Estás segura? Pareces preocupada, dijo él con sinceridad. Si necesitas hablar. Agradecí su ofrecimiento, pero sabía que abrirme sobre mis problemas sería demasiado complicado incluso para alguien tan cercano como él. No es nada grave, insistí, simplemente cosas familiares, ya sabes cómo son estas reuniones a veces. Su mirada inquisitiva permaneció fija en mí por unos instantes más antes de cambiar de tema hacia recuerdos nostálgicos del pasado, las fiestas familiares donde todos reían juntos alrededor de la mesa llena de paella y tapas típicas valencianas. Sin embargo, cada risa compartida parecía recordarme lo frágil que era esta felicidad aparente frente a los secretos ocultos bajo la superficie. Cuando finalmente logré despedirme y regresar al cuarto donde había dejado a mi padrastro, sentí un nudo en el estómago al imaginar cómo podría cambiar todo si alguien descubriera lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. Él me esperaba sentado al borde del sofá, su mirada estaba perdida en algún lugar distante mientras pensaba sobre nuestras opciones futuras. No podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el hogar familiar donde debía ser leal y la conexión prohibida que crecía día tras día junto a él. La conversación fluyó naturalmente hacia los dilemas éticos que enfrentábamos. Ambos sabíamos que lo correcto sería distanciarnos uno del otro para proteger a nuestra familia del escándalo inevitable si llegaran a enterarse del vínculo emocional tan intenso que habíamos desarrollado sin quererlo ni planearlo. Sin embargo, esa decisión parecía imposible cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Ese mismo magnetismo nos atraía como imanes irresistibles pese al peligro inminente al cual nos exponíamos al mantener esta relación secreta viva. Finalmente llegamos a un acuerdo tácito. Debíamos darnos espacio para reflexionar sobre nuestras decisiones antes de actuar impulsivamente o dejar que las emociones dictaran nuestro camino futuro juntos o separados. Al salir del cuarto para buscar tranquilidad en el jardín trasero donde solía pasar horas contemplando las estrellas durante mis noches solitarias pasadas junto al mar Mediterráneo desde niña, sentí como cada paso resonaba dentro mío como un eco interminable. Sabía que no solo enfrentaría las consecuencias personales sino también las repercusiones familiares si decidía continuar este juego peligroso entre lo prohibido y lo aceptable socialmente ante los ojos ajenos. El viento soplaba suavemente mientras miraba hacia arriba buscando respuestas entre las estrellas titilantes cuando escuché pasos acercándose detrás mío. Giré rápidamente esperando encontrarme nuevamente con él, pero esta vez sería diferente. El sonido de los pasos se acercaba, y el aire se volvió denso. Me giré lentamente esperando encontrarme con su mirada. Sin embargo, era mi madre quien apareció con una expresión de preocupación en su rostro. La luz de la luna iluminaba su figura, y por un momento el peso de la culpa me aplastó. ¿Te encuentras bien?, preguntó, rompiendo el silencio que había llenado el jardín. Asentí, aunque una parte de mí sabía que no era cierto. La sensación de vacío seguía allí, como una sombra que se negaba a desaparecer. Ella se acercó un poco más, y en su mirada había un destello de intuición que me hizo temer por lo que podría descubrir. He estado pensando en todo lo que ha pasado últimamente, continuó. A veces siento que hay cosas que no me cuentas. El viento sopló nuevamente, llevando consigo el aroma del azahar de los naranjos cercanos. El momento se tornó incómodo, deseaba confesar mis sentimientos contradictorios pero no podía arriesgarme a romper la frágil paz familiar. No hay nada de qué preocuparse, respondí con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Mi madre me observó fijamente como si pudiera leer mis pensamientos. La tensión aumentaba entre nosotras, sentía su preocupación como un hilo tenso entre dos puntos opuestos. En mi mente las imágenes de mis encuentros secretos con él comenzaban a entrelazarse con recuerdos familiares felices. La conversación derivó hacia temas triviales, los preparativos para la próxima reunión familiar y las festividades en Valencia. Mientras hablábamos sobre las fallas, intenté concentrarme en las tradiciones y la alegría colectiva. Pero cada palabra parecía un intento fallido por desviar la atención de lo que realmente importaba. Cuando finalmente regresé al interior de la casa, el ambiente era diferente. Las luces estaban apagadas y solo quedaba un suave resplandor proveniente del salón donde él solía sentarse después de las cenas familiares. Mi corazón latía más rápido. Sabía que tenía que enfrentar mis sentimientos.
Decidí buscar en el viejo baúl familiar que guardaba recuerdos olvidados. Me agaché para abrirlo y encontré una carta amarillenta escondida entre fotografías antiguas y objetos nostálgicos. La curiosidad me impulsó a leerla. La carta pertenecía a mi padre biológico y hablaba sobre sus sueños y frustraciones antes de su muerte. Revelaba secretos familiares, menciones sobre problemas económicos y tensiones entre mis padres antes de separarse. Cada palabra resonaba en mí como un eco del pasado. Entendí entonces cómo esas sombras habían influido en mi vida actual. Mientras leía, el mundo exterior se desvaneció hasta convertirse en ruido blanco, solo existía yo y las palabras escritas por un hombre al que apenas conocí pero cuya historia ahora me tocaba profundamente. La revelación fue como un golpe, los conflictos no eran solo cosa del presente, habían sido sembrados mucho antes. Al cerrar la carta, noté algo extraño en mi pecho, una mezcla de tristeza y liberación al mismo tiempo. Era como si hubiera encontrado respuestas a preguntas nunca formuladas. Pero también surgieron nuevas dudas. ¿Qué significaban esos secretos para mí? ¿Cómo afectaban mi relación con él? De repente escuché el sonido familiar del timbre. Era el quien llegaba tarde esa noche después de una reunión laboral. Mi corazón se aceleró nuevamente al imaginar lo que podría suceder si compartiera lo descubierto en la carta. La puerta se abrió lentamente y ahí estaba él, con esa sonrisa cálida que siempre lograba calmar mis tormentas internas momentáneamente. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión pensativa. Asentí otra vez mientras luchaba contra la necesidad urgente de hablarle sobre lo encontrado en el baúl. He estado reflexionando sobre nosotros, dije finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Él frunció el ceño ligeramente. Sabía bien a qué me refería pero no estaba preparado para profundizar más esa noche. Es complicado, murmuró mientras daba unos pasos hacia mí. Necesitamos tiempo para entender lo que está pasando entre nosotros. Su respuesta encendió una chispa dentro mío, aunque deseaba aclarar todo ahora mismo, también comprendía que las verdades emocionales no siempre eran fáciles de afrontar en momentos así. El silencio nos envolvió mientras ambos luchábamos con nuestros pensamientos internos. De pronto recordé la carta y cómo podía cambiarlo todo si decidía compartirla con él, pero temía cómo podría afectar nuestra relación ya frágil. En ese instante crucial, decidí guardar ese secreto por ahora. Quizás era mejor abordar uno a uno los problemas antes de abrir viejas heridas familiares sin necesidad real alguna. Ambos nos sentamos juntos en el sofá mientras conversábamos sobre banalidades cotidianas, trabajo, planes futuros e incluso anécdotas graciosas sobre otros miembros familiares sin saber cuánto tiempo nos quedaría así antes del inevitable enfrentamiento con nuestra realidad compartida. Sin embargo, mientras hablábamos sentí una inquietud creciente dentro mío. Los secretos ocultos estaban empezando a acumularse como nubes oscuras sobre nuestras cabezas. Sabíamos bien que algo debía cambiar pronto o todo podría derrumbarse bajo el peso del silencio compartido entre nosotros dos. La noche avanzó rápidamente hasta llegar al amanecer cuando decidimos despedirnos tras haber compartido risas fugaces pero vacías al final del día. Ambos necesitábamos espacio para pensar sobre nuestros caminos individuales antes del siguiente encuentro familiar programado para dentro de unos días. Al cerrar los ojos esa noche intentando encontrar descanso entre tanto caos emocional acumulado dentro mío recordé aquella carta olvidada guardada aún bajo llave en mi mente. Las palabras escritas por mi padre resonaban mientras caía lentamente en un sueño inquieto lleno de incertidumbres futuras. El eco del pasado nunca deja realmente atrás sus huellas profundas ni tampoco permite olvidar lo prohibido tan fácilmente cuando está tan cerca. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión. La carta de mi padre aún pesaba en mi mente, cada palabra resonando como un eco lejano. Mientras me preparaba para el día, la tensión en mi pecho se intensificaba. Tenía que enfrentar a mi madre y, sobre todo, a él. El desayuno en la mesa familiar era un ritual conocido. La paella del día anterior aún reposaba en el centro, pero el aroma que normalmente me reconfortaba ahora se sentía pesado. Mi madre hablaba de trivialidades, de la próxima reunión familiar programada para el fin de semana. Sus palabras eran una mezcla de entusiasmo y preocupación, podía ver en su mirada que algo la inquietaba.
¿Vas a venir al encuentro? ¿Todos estarán allí?, preguntó sin apartar la vista de su taza de café. Claro, respondí con una sonrisa forzada. La idea de estar rodeada de todos ellos mientras luchaba con mis propios sentimientos me generaba un nudo en el estómago. A medida que avanzaba la mañana, decidí dar un paseo por Valencia para despejarme. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, turistas admirando la arquitectura y locales disfrutando del sol en las terrazas. Sin embargo, cada rostro que pasaba parecía recordarme lo que estaba en juego. La atracción hacia mi padrastro se había convertido en algo más complicado que un simple deseo, era una conexión emocional profunda que me desestabilizaba. Al llegar a la Plaza de la Virgen, me senté en un banco y observé el vaivén de las personas. Los niños jugaban cerca de la fuente mientras los adultos intercambiaban risas y conversaciones animadas. En medio del bullicio, mi mente no podía evitar regresar a aquellos momentos robados con él, nuestras miradas cómplices y las risas compartidas que parecían romper las barreras impuestas por nuestra relación familiar. De repente lo vi acercarse desde lejos. Su figura alta y familiar sobresalía entre la multitud. El corazón me dio un vuelco, no estaba preparada para enfrentar esa atracción nuevamente. Sin embargo, no pude evitarlo cuando nos encontramos cerca del banco donde estaba sentada. «Hola», dijo con una sonrisa cautivadora. «Hola», respondí casi en un susurro. «¿Te gustaría dar una vuelta?», sugirió mientras miraba hacia los alrededores. Asentí sin poder articular más palabras. Caminamos juntos por las calles adoquinadas, hablando sobre trivialidades al principio, el clima, los planes familiares. Pero pronto nuestras conversaciones comenzaron a profundizarse. «¿Cómo te sientes?», preguntó él con sinceridad. La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube pesada y oscura. «No estoy segura», admití finalmente sintiendo como mis defensas comenzaban a desmoronarse. Él se detuvo y me miró fijamente a los ojos. A veces es difícil ser honesto con uno mismo. Las palabras resonaron dentro de mí como una verdad ineludible. En ese instante compartido comprendí que ambos estábamos atrapados entre lo deseado y lo correcto. «Nuestras vidas son complicadas», continué con voz temblorosa. «Lo sé», respondió él mientras daba un paso más cerca, su mirada fija en mí como si quisiera leer mis pensamientos más profundos. El silencio se extendió entre nosotros hasta que finalmente habló: «A veces siento que estamos destinados a ser más que esto». La tensión creció entre nosotros, cada palabra era un hilo delicado que amenazaba con romperse ante cualquier movimiento brusco. Fue entonces cuando recordé lo que había descubierto sobre nuestra familia, secretos enterrados bajo capas de amor y lealtad mal entendidos. Regresamos al hogar familiar sin haber resuelto nada, pero con una carga aún mayor sobre nuestros hombros. Al entrar por la puerta principal, fui recibida por mi madre, quien parecía ansiosa por hablar conmigo. «Necesito contarte algo importante», dijo ella con un tono grave que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad del asunto. Mi corazón latía aceleradamente mientras seguía sus pasos hacia el salón donde se encontraba su álbum familiar abierto sobre la mesa. Las fotografías dispersas contaban historias del pasado, rostros sonrientes y momentos felices parecían contrastar con el clima tenso del presente. «Hay algo acerca de tu padre, algo que nunca te he dicho», comenzó ella sin apartar los ojos del álbum. Su voz temblorosa reveló más secretos familiares, historias ocultas sobre decisiones difíciles tomadas años atrás para protegernos a todos. Cada revelación era como una piedra lanzada al agua tranquila, ondas expansivas que afectaban no solo nuestro pasado sino también nuestro presente y futuro. Mi mente giró al intentar procesar cada palabra mientras ella continuaba explicando cómo ese secreto había tejido nuestras vidas juntas en formas inesperadas e inquebrantables. La conexión entre nosotros tres, mi madre, mi padre y yo, nunca fue tan clara como aquel día, éramos parte de algo mucho más grande e intrincado. Sin embargo, esta revelación también trajo consigo una nueva ola de confusión e incertidumbre respecto a mis sentimientos hacia él. ¿Podría seguir adelante sabiendo todo lo que sabía ahora? ¿Era posible amar a alguien tan profundamente cuando había tantas capas ocultas? Al final de su relato, mi madre me miró directamente a los ojos. «Es crucial que entiendas esto antes del encuentro familiar». La presión aumentó dentro mío,
Sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto, pero no estaba lista para afrontar las consecuencias potenciales ni para decidir qué camino seguiría después de todo lo revelado aquel día tan inesperado. Mientras nos sentábamos juntas en silencio reflexionando sobre nuestra familia rota pero resistente ante las tormentas emocionales venideras, sentí como todo llegaría a su punto crítico muy pronto. La tensión entre nosotros tres se palpaba como si fuera tangible. Cada secreto revelado era otra cuerda atada alrededor del cuello emocionalmente desgastado por tanto tiempo escondido bajo capas superficiales de amor familiar convencional. Y así quedó claro, lo cambiaría durante nuestra próxima reunión familiar. El aire en la Plaza de la Virgen estaba impregnado de risas y conversaciones animadas. Era el día de la reunión familiar, un evento que había sido parte de nuestras vidas durante años. Sin embargo, esta vez, todo se sentía diferente. La tensión entre mi padrastro y yo era palpable, como si cada mirada cargara un peso que no podíamos ignorar. La sonrisa de mi madre se desvanecía lentamente mientras observaba las interacciones entre nosotros. Mientras servía la paella, me percaté de que su mirada se posaba en mí más a menudo de lo habitual. Recordé el momento en que nos besamos, una chispa que había encendido algo en mí que nunca supe que existía. Ahora, esa chispa era un fuego incontrolable que amenazaba con consumir todo a su paso. Mis pensamientos se dispersaban entre el amor familiar y el deseo prohibido. ¿Cómo te va en el trabajo?, preguntó mi madre, interrumpiendo mis cavilaciones. Su voz sonaba alegre, pero sus ojos buscaban respuestas ocultas. Bien, mamá, respondí con una sonrisa forzada. Un proyecto nuevo está en marcha. Mis palabras parecían vacías mientras miraba hacia donde estaba él, riendo con mi hermano. La tarde avanzaba y las conversaciones se tornaban más animadas. Las tapas desaparecían rápidamente y las copas de vino se llenaban una vez más. Mi madre insistió en brindar por la familia, un gesto tradicional que siempre simbolizaba unidad y amor. Pero yo sabía que había grietas en esa fachada. Por nosotros, dijo mi padrastro alzando su copa hacia mí, su mirada intensa provocando un escalofrío involuntario. Siempre juntos. Siempre juntos, repetí mecánicamente sintiendo cómo esas palabras resonaban con un significado mucho más profundo del que él podía imaginar. Después del brindis, decidí alejarme un momento para tomar aire fresco. Caminé hacia una esquina tranquila de la plaza donde los murmullos se desvanecían lentamente. Allí me encontré con mi hermano, quien parecía absorto en su teléfono. ¿Estás bien?, preguntó sin levantar la vista. Solo necesito un momento, respondí mientras intentaba calmar el torbellino emocional dentro de mí. Cuando volví al grupo familiar, noté a mi madre conversando animadamente con unos amigos lejanos. Mi padrastro estaba solo ahora, mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa. Me acerqué a él sin pensar demasiado, había algo inevitable en ese impulso. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente, consciente del peligro implícito en cada palabra. Se volvió hacia mí con una mezcla de sorpresa y anhelo en sus ojos. A veces me pregunto si esto es lo correcto, confesó con sinceridad. No puedo seguir así, dije casi en un susurro, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Él asintió lentamente como si entendiera la gravedad de mis palabras. Lo sé. Pero hay algo entre nosotros. Su voz tembló ligeramente al pronunciarlo. Las risas familiares resonaban a nuestro alrededor mientras luchábamos contra la corriente de nuestras emociones reprimidas. No podemos seguir ocultándolo, respondí finalmente sintiendo como el peso de nuestra relación secreta comenzaba a aplastarme. De repente una risa estruendosa interrumpió nuestro momento tenso. Era mi madre acercándose nuevamente al grupo después de haber compartido chistes con sus amigos. El instante se rompió como vidrio quebrado bajo presión. Ambos sabíamos que no podíamos permitirnos ser descubiertos. Esa noche regresamos a casa después del evento familiar. Las luces de Valencia brillaban intensamente mientras conducía por las calles familiares llenas de recuerdos compartidos y secretos ocultos. La conversación sobre lo correcto o incorrecto seguía resonando en mi mente como un eco persistente. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en la sala. Su expresión reflejaba preocupación e inquietud. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono acusador aunque no pretendía serlo.
Con la familia, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. No parece que haya sido solo eso, replicó él mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Había algo oscuro detrás de sus ojos que me hizo sentir incómoda. Decidí no entrar en detalles sobre lo sucedido durante el día. Sabía que hablar sobre mi atracción por mi padrastro sería abrir una caja llena de serpientes venenosas. En cambio, opté por mantenerme callada y tratar de desviar la conversación hacia temas más triviales: trabajo, planes futuros, cualquier cosa menos lo inevitable. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien. Los pensamientos sobre mis decisiones pasadas me atormentaban sin piedad. La imagen del beso fugaz con mi padrastro seguía apareciendo ante mí como una sombra persistente. Era imposible ignorar lo que había comenzado entre nosotros y cómo eso podría afectar toda nuestra familia si llegara a salir a la luz. Al amanecer del día siguiente decidí actuar antes de dejarme arrastrar por esta situación incontrolable y dolorosa. Tomé valor para enfrentarme a mis emociones y tratar de poner fin al juego peligroso al cual me había sometido involuntariamente durante tanto tiempo. Llamé a mi padrastro para pedirle vernos antes del almuerzo. Necesitábamos hablar sin interrupciones ni distracciones familiares alrededor nuestro. El lugar elegido fue uno de esos bares típicos donde tantas veces habíamos compartido risas y anécdotas familiares, un espacio seguro pero cargado de recuerdos complicados ahora teñidos por nuestra conexión secreta. Al llegar allí vi su figura esperándome frente a una mesa apartada. Su expresión mostraba nerviosismo mezclado con determinación, una mezcla peligrosa cuando hay tanto en juego entre dos personas atrapadas por sentimientos prohibidos. Necesitamos hablar, dije apenas tomé asiento frente a él. Mis palabras eran firmes aunque temblorosas por dentro debido a lo incierto del futuro inmediato ante nosotros dos. Él asintió lentamente antes de contestar: lo sé. No puedo seguir así tampoco. Ambos sabíamos a dónde nos dirigíamos. Teníamos que tomar decisiones difíciles para proteger lo poco estable que quedaba en nuestras vidas familiares. Sin embargo, cada opción parecía estar llena de espinas afiladas dispuestas a herirnos profundamente si tomábamos el camino equivocado. De repente sonó el timbre del teléfono móvil sobre la mesa interrumpiendo nuestro tenso intercambio verbal. Era un mensaje inesperado proveniente del número desconocido. Mis manos temblaron ligeramente mientras le daba un vistazo rápido al contenido. Hablaremos pronto, decía simplemente pero cargado con implicaciones sombrías. La incertidumbre nos envolvió nuevamente como una niebla densa e impenetrable. El futuro ya no parecía tan claro como antes.